Sigue en el uso de la palabra la senadora Karen Michelle González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 128 bis a la Ley Federal de Derecho de Autor en materia de apoyo a personas con discapacidad visual, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra, senadora González. Con su venia, presidente. Adelante. Quiero nada más compartirles que voy a presentar 7 iniciativas en una sola intervención. Y hoy quiero tomar la palabra, no como senadora, sino como voz de más de 6 millones de personas que viven con alguna discapacidad en nuestro país. Y un número que representa casi el 5% de la población. Pero no solo estamos hablando de estadística, sino de 6 millones de historias, de sueños, de anhelos, que como todas las personas buscan un lugar en la sociedad y que lamentablemente han sido silenciados por discriminación y por el rechazo. Yo nada más quiero invitarlos a que recordemos, observemos cada banqueta sin rampa, cada espacio exclusivo no respetado, cada obstáculo y la falta de empatía. Son recordatorios de que aún nos queda un largo camino por recorrer como sociedad para integrar a las personas con alguna discapacidad. Y quiero compartir con ustedes algunos datos que van a reflejar nuestra realidad. El 12% de las escuelas públicas tienen infraestructura accesible. El 12% de todo el país. Y esto, por supuesto, que limita la capacidad para acceder a la educación regular. El 25% de los centros de salud de todo el país tienen condiciones para su buena atención. 3 de cada 10 personas con discapacidad afirmaron que en los últimos 5 años se les negó algún derecho sin justificación. Y hoy tenemos la oportunidad de transformar esta realidad, de construir el camino a la inclusión. Y en este contexto, hoy les propongo un paquete de 7 iniciativas que buscarán derribar esas barreras. Y estas iniciativas están diseñadas para mejorar el acceso a la educación, la atención médica, el empleo, el acceso a la inclusión que merecen todas las personas con discapacidad. La primera iniciativa propongo que en la modificación en la Ley Federal del Derecho de Autor, permitir a los editores transformar libros a formatos accesibles, sin necesidad de autorización del titular de los derechos. Y esto va a abrir un mundo al conocimiento para aquellas personas con discapacidad visual total o parcial. La segunda iniciativa, reformemos diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para asegurar que la justicia esté al alcance de todas y todos, sin diferencias ni barreras. Y esto se trata de que las personas con discapacidad logren la igualdad en su búsqueda de protección de la justicia. La tercera iniciativa, propongo reformar el artículo 4 de la Constitución para establecer la obligación al Estado mexicano de consultar a las personas con discapacidad en todo lo relativo a las leyes y a las políticas públicas que les conciernan. La iniciativa número 4, para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de sistemas de cuidados y asistencia para personas con discapacidad y otras personas que lo necesiten, así como para expedir una ley general en la materia. La quinta iniciativa, para que las personas cuidadoras de las personas con discapacidad tengan derecho a un salario digno, vacaciones, días de descanso, aguinaldo, acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Que, por cierto, no podemos dejar de mencionar que, de acuerdo a la encuesta nacional sobre uso del tiempo 2019, las mujeres son quienes dedican más tiempo al cuidado de las personas con discapacidad que los hombres. Sexta iniciativa, para incluir en la Ley General de Salud la provisión de servicios asistenciales y así poder garantizar que el Estado proporcione todos estos servicios de cuidadores a las personas con discapacidad que lo necesiten. El cuidado es un acto de solidaridad y el Estado debe ser el primero en asumir esa responsabilidad. Y la séptima iniciativa,
propongo la creación de guarderías y centros de día para adultos mayores que necesiten cuidados mientras sus familias trabajen. Senadoras y senadores, estas 7 iniciativas son un paso hacia la igualdad, hacia la inclusión y hacia una sociedad que realmente valora a todos sus integrantes. Y la discapacidad no solo implica limitaciones físicas o mentales, es también un fenómeno social que incluye las barreras estructurales y actitudes discriminatorias, pero que con educación y conciencia serán herramientas claves para transformar estas realidades y lograr una sociedad más justa e inclusiva. Y es cierto, el pueblo mexicano es generoso. Y sobre todo, en las nuevas generaciones, la inclusión es un valor fundamental. Yo les pido, les convoco, que estemos a la altura de estas nuevas generaciones y adecuemos la ley para que las personas con discapacidad tengan acceso real a sus derechos. Es momento de derribar todas las barreras y construir un México donde todas las personas, sin excepción, tengan la oportunidad de crecer y alcanzar su trascendencia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Michelle González Márquez, que además presentó 7 iniciativas y lo hizo en el tiempo de una sola intervención. Como hemos escuchado, la senadora Karen Michelle González Márquez presentó 7 iniciativas a las cuales daremos los turnos correspondientes. El proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo a la Ley Federal de Derecho de Autor se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos Segunda. El proyecto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera. El proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción del artículo 73 constitucional se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Bienestar y de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar y de Estudios Legislativos Segunda, y el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se turna a las Comisiones de Seguridad Social y de Estudios Legislativos.